Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la cruz, ¿verdad? Y gracias a Dios también por haber venido ustedes a escuchar la palabra. Busque en 1 de Corintios 1:17. 1 de Corintios 1:17. Gracias, Señor. Vamos a leer hasta el versículo 23. Esta segunda enseñanza, anoche hablamos sobre la cruz, escándalo y locura. Hoy vamos a hablar sobre la locura de la predicación. Y vamos a 1 Corintios 1:17. ¿Lo tiene? Bien, usted me sigue allí. Dice así: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana y porque nos diste vida para venir a estar a tus pies, alabarte, darte gracias por la cruz, Señor. Recordarla, tenerla en nuestra mente y corazón todos los días de nuestra vida. Gracias porque en esta mañana, Señor, podemos escuchar con libertad tu palabra. Bendícenos, Señor, a través de la predicación de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. El día de hoy, hermanos, se ha perdido casi por completo la manera bíblica de predicar el evangelio. Casi se ha perdido totalmente. Muchos han adulterado el mensaje, otros lo han disminuido en su significado, otros tienen temor de predicarlo tal y como es, otros lo han sustituido por estrategias humanas, y algunos otros creen que están predicando el evangelio cuando en realidad están enseñando conceptos que nacieron en la mente humana, que no tienen que ver nada con el evangelio. Bueno, esto ha provocado que en muchas iglesias pues haya mucha gente, estén llenas, pero muchos de ellos es gente que va a las iglesias pero no han nacido de nuevo, nunca se han arrepentido de sus pecados. ¿Por qué? Porque el mensaje que recibieron y que los tiene ahí en esas iglesias no es el evangelio, son ofertas que les hacen a ellos. Fueron atraídos por medio de estrategias humanas que fueron concebidas en la mente natural, gente bien intencionada, pero la verdad equivocadas muchas veces. Lo que leímos, este pasaje que leímos es uno de los más importantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos enseña el lugar que tiene la predicación del evangelio. Esa es la gran importancia. En el contexto de los versículos que acabamos de leer, Pablo reprende a los corintios por hacer divisiones en el cuerpo de Cristo. Si usted se fija en el mismo capítulo 1, versículo 12, ahí Pablo, se ve la reprensión de Pablo a los corintios. Les dice, 1 Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y otros yo de Apolos, y otro dice: yo soy de Pedro, de Cefas, y yo de Cristo, decían otros. Versículo 13, Pablo hace una pregunta:
¿Acaso está dividido Cristo? La respuesta es no. Y les vuelve a hacer otra pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? O en otras palabras, yo fui crucificado por ustedes. La respuesta es no. Una tercera pregunta. ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es no. Ahora, en el versículo 17, Pablo dice, vamos a estudiar este pasaje que leímos. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Pablo, hermanos, aquí en este versículo no le está restando importancia al bautismo. No, de ninguna manera. El bautismo tiene su lugar en la vida de alguien que ha creído, pero siempre el bautismo, siempre es posterior al recibimiento del evangelio. Porque ¿cómo se va a bautizar a alguien que no se ha arrepentido de sus pecados? Y la única manera por medio de la cual una persona se puede arrepentir de sus pecados es escuchando el evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea, la fe que salva, la fe que te lleva a la salvación viene por oír el evangelio, lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, si a la gente se le dicen otras cosas que no son el evangelio, no pueden ser salvos. ¿Me estoy explicando? Pues ¿de qué se arrepienten? Los cristianos no fuimos enviados a enseñar rituales, tampoco ceremonias ni prácticas que parecen espirituales, así como místicas. No, fuimos enviados a predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Fuimos enviados a predicar el evangelio. Jesús lo dijo, id y predicad el evangelio. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. En síntesis, ¿verdad? Pero obviamente hay que explicarle a la gente. El que creyere, dijo Jesús, y fuere bautizado, será salvo. Entonces, ¿qué es primero? ¿Bautizarse para ser salvo o creer? Eres salvo y te bautizas como una evidencia de que has creído. Ese es el orden. Entonces, Pablo no le está restando importancia al bautismo. Lo que está haciendo es poner en orden todas las cosas. ¿Sí? En el mismo versículo 17, después de que él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, él aclara, sino a predicar el evangelio. Cuando Dios lo llamó, dijo, instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre a todas las naciones. Y Pablo lo sabía. A mí Dios me escogió para predicar el evangelio. Pablo era un verdadero apóstol. Quiero subrayar, verdadero apóstol, porque hoy cualquiera es apóstol. Hay apóstoles que tienen un año de convertidos, imagínense nomás. No pueden ni con su esposa ni con sus hijos. ¿Usted cree que van a andar? Ya nomás porque llegó uno y les dijo, tú eres apóstol. Esos son falsos apóstoles. Esos son apóstoles maruchan, que los mete en el horno, le aprieta 30 segundos y ya sale. Esos no sirven para nada. Pablo era un verdadero apóstol. ¿Por qué verdadero apóstol? Pablo era un hombre entendido, que supo darle la debida importancia a la predicación del evangelio. Le supo dar esa importancia muchísimo más que a las cosas ceremoniales o que a las experiencias místicas. Que yo viajé le di 3 vueltas a la tierra y luego el Señor me llevó al infierno y allí vi. ¿Cuánta cosa cuenta la gente el día de hoy? No, aún ni siquiera Pablo le dio tanto énfasis a los milagros ni a las señales como a la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque entendía perfectamente que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación aquel que cree. Romanos 1:16. Los rituales no salvan. ¿Ustedes entienden eso? No porque una gente hace un ritual, y el bautismo es un ritual que no en sí mismo no salva, sino es una evidencia de que la persona es una obediencia a ese
mandamiento de Jesús, pero después que la persona se ha arrepentido verdaderamente. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, pues la gente hacía fila y les decía: arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado. Y de repente se formaron en la fila los fariseos, ¿se acuerdan? Y se formaron y les dice: ¿ustedes qué? ¿Qué están haciendo ahí? Órale, sáquenlos de la fila esos. Y dice: no, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, para que una persona se bautice, tiene que tener una evidencia que ha nacido de nuevo. Y lo sacaron de la fila. No, hoy, pues si el pastor ve que el candidato a ser bautizado tiene 2 fábricas, no, lo bautiza y hasta 2 veces. Claro, pues puro interés. Entonces se ha diluido mucho el evangelio. Las experiencias místicas tampoco salvan. Ver aún señales y milagros y aún experimentarlos tampoco salvan a nadie. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos se salvaron? 1. Entonces, ¿dónde quedan todas esas campañas de que noche de gloria y venga a recibir su sanidad? Bueno, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está? Yo pregunto, ¿dónde están? El día de hoy muchos enfatizan más lo milagroso que el evangelio. Enfatizan más lo místico, lo ceremonial, muchísimo más que el mensaje del evangelio. El error está y consiste en hacer más importantes estas cosas que acabo de mencionar que las verdades del evangelio. Jesús dijo: conoceréis los milagros y los milagros los salvarán. ¿Así dijo? Conoceréis la verdad. ¿Y qué es la verdad? El evangelio, la palabra. Y seréis libres. Seréis verdaderamente libres. Carlos Spurgeon, que fue un cristiano del siglo XIX, dijo en su libro Discurso a mis estudiantes, escribió lo siguiente: de todo lo que yo pudiera enseñarles, este es el punto central: predicad a Cristo siempre, siempre, siempre. Él es todo el evangelio. Su persona, su vida, su obra, su enseñanza deben ser nuestro gran tema. Les estaba enseñando a sus estudiantes en su escuela bíblica. El mundo necesita oír hablar de Cristo, dijo. Una señora que llegó a casa de oración me dijo: pastor, ¿puedo reunirme aquí en su congregación? Le dije: por supuesto, todo el que quiera recibir la palabra de Dios puede venir con toda libertad. Me dice: ay, pastor, es que sabe, dice, yo cuando quedé viuda se me cerró todo el mundo, sentía, dice, mire, entonces yo empecé a buscar porque me sentía mal, me quería morir. Mi esposo había fallecido. Dice, entonces en esa búsqueda, dice, fue a dar a una iglesia allí donde una tal me dice que ya nunca iba a sufrir, o sea, pare de sufrir, ¿no? Dice, entonces desde que yo llegué, los mensajes siempre eran: Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere prosperar, Dios. Y dice, mire, duré como 3 meses allí y siempre era lo mismo. Y mientras usted da más, Dios le va a dar más. Y Dios la quiere bendecir, Dios lo quiere bendecir, y usted no. Y dice, pastor, yo soy muy rica, dice, mi esposo me dejó un montón de dinero. Mire, nada más para que se dé cuenta, tengo más de 300 autobuses, tengo hoteles. Dice, me dejó, pero era riquísimo mi marido. Dice, y diciéndome que Dios que quiere prosperar. Yo no necesito prosperidad, yo soy rica. Dice, entonces cuando me acerco al pastor y le digo, oiga, pastor, háblenos de Cristo, pues luego, ¿qué les? No, usted nomás habla de dinero. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice, pues claro, hermana, porque Dios la quiere bendecir, le dice, Dios la quiere prosperar. Y dice, cuando le dije que yo era muy rica, ay, hermanita del alma,
Dice, mire, el otro día llegó a mi casa, me sacó la dirección, llegó a mi casa y dice, hermana, el Señor me dijo que me iba a regalar una camioneta Escalade Cadillac. Le digo, ¿y qué hizo? Pues fui y se la compré. Ah, órale. Dice, no, Dios la va a bendecir más. Yo no quiero eso, yo no quiero dinero, le decía, es lo que me sobra. Yo quiero a Cristo. Eso comprueba que lo que la gente necesita no es dinero, sino salvación. Dice, además lo que yo tenga cuando me muera se va a quedar. Yo quiero a Cristo, dice. Y me enfadé de escuchar eso y seguí buscando, dice, y alguien me habló y dice, y eso es lo que yo necesito, oír el evangelio. ¿Ven? El pobre necesita el evangelio, el rico necesita el evangelio, el intelectual necesita el evangelio, el no tan intelectual necesita el evangelio. ¿Qué es lo que necesitamos? A Cristo. ¿Sí o no? Bueno, entonces este predicador decía, ojalá que Cristo crucificado fuera el tema universal de todos los hombres de Dios. Bendito sea el ministerio en el cual Cristo es el mensaje central. ¿Qué les parece eso? La pura verdad. Volvamos a 1 Corintios 1:17. De ahí no se mueva, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora, aquí viene una pregunta: ¿cómo se debe predicar el evangelio? Porque dice, Cristo no me envió a hacer rituales ni nada. No, me envió a predicar el evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo debe predicarse el evangelio? En el mismo versículo 17, Pablo nos responde diciéndonos primero cómo no se debe predicar el evangelio. Dice, no con palabras no con sabiduría de palabras. Es decir, que la predicación del evangelio no se fundamenta en la sabiduría humana. No, tampoco predicar el evangelio es persuadir a la gente con palabras mentirosas. Tampoco. Palabras engañosas, como quien vende alguna mercancía a alguien para mintiendo y engañando. Allí en casa de oración, cuando yo les enseño sobre algunos temas, les digo, ¿cuántos de ustedes se dedican a las ventas? Y hay un buen número de gente. Les digo, cuando traten de vender, no engañen al comprador. Conozcan su producto, pero no mientan. Es como cuando llegas a las playas y te dicen, no, mire que tiempos compartidos y que usted va a tener su paraíso personal. Puras mentiras, te tranzan. ¿Sí o no? Entonces el predicador del evangelio no es alguien que deba estar hablando como quien vende una mercancía, pero a base de mentiras. Y eso es lo que más se escucha en los púlpitos de hoy. Dios te quiere hacer rico, eso es una mentira eso. Dios te quiere salvar, ¿o no? Tampoco es convencer con discursos habilidosos a base de promesas falsas, creando en el corazón de la gente expectativas que Dios no ha dicho. Algunos predicadores son buenos oradores, pero con poco o casi nada de contenido espiritual bíblico. Pero Pablo era diferente. Pablo se preocupaba más por el contenido sólido espiritual de su predicación que por impresionarlos con verborrea, ¿sí? Y para impresionarlos con gritería sin sentido. Hay gente que cree que cuando el predicador grita es porque está bien ungido. Pues hasta el del gas grita más. Está bien ungido el del gas. Me despertó a las 5 de la mañana. ¡Gas! Ay, no, se está más ungido. No, nada que ver, hermano, nada que ver la gritería. Una vez estábamos en un evento allá en Sudamérica. Yo era uno de los predicadores, había más. Y estaba yo junto a un amigo nuestro, Jorge Lozano, algunos lo conocerán. Entonces estaba un predicador y empieza a predicar. Miren, parecía metralleta, parecía K-47. O sea, escupía palabras, pero como una metralleta, pero en un volumen altísimo. Y nosotros estábamos así como las bocinas y allí, pero era un estadio, ya se imaginan.
Hombre, nos retumbaba así bien feo. Y hablaba, no sé qué. Entonces me hace el predicador, Jorge me hace así: ¿le entiendes lo que está? No le entiendo nada. Y le ponía atención. Y la gente, y no le agarro. Entonces le dije, a ver, vamos a hacer algo. Entonces había gente atrás de nosotros, así como algunos tienen gente atrás. Entonces yo volteaba y le decía, oye, ¿le entiendes el mensaje al predicador? Y dice, no, pero está bien poderoso. Órale. O sea, no le entiende nada, pero siente el poder, dice, siente el poder, porque gritan. Pablo no era ningún gritón, era un maestro de la palabra. Y para que la gente entienda, se le tiene que hablar pausado, con entendimiento. Esa es la verdadera predicación. Claro, a veces hay énfasis. Yo conozco muy buenos predicadores que levantan la voz, pero se les entiende el mensaje. No una gritería que hace sentir el poder, dicen algunos. Como dijo otro predicador, dice, eso es pura diarrea verbal. Hasta parecen políticos, ¿verdad? Algunos predicadores. El evangelio, hermanos, posee en sí mismo el poder para convertir y transformar a los que creen. ¿Cuántos creen eso? El evangelio no necesita nuestras ideas. El evangelio no necesita nuestra sabiduría humana. No. Fíjense lo que dice Pablo, volviendo ahí a 1 Corintios 1:17, a la última parte del versículo. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Ahora, aquí resalta una palabra, la palabra vana. Dice, no, yo no les predico con sabiduría humana. No son mis ideas, no es mi rollo, no es mi invento, no. No lo hago así para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí la palabra que resalta es vana. ¿Qué significa aquí vana? Que Pablo dijo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ok, esa palabra viene de una palabra griega que significa vaciar algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo en esta botella de plástico, ¿qué tengo? Agua, ¿no? Entonces, si yo la vacío, queda la botella sola. ¿Qué es lo que importa de esta botella? ¿El envase o lo que está dentro del envase? ¿Ven? Entonces, fíjense, estamos razonando bien. Hacer vana la cruz de Cristo significa vaciar el evangelio de su verdadero contenido, de su verdadera esencia. Pero también vana en el griego, que es la palabra que no, significa denigrar, significa injuriar, ultrajar. Pero hay una palabra más descriptiva que es neutralizar. ¿Qué es neutralizar? Es hacer algo para que no funcione otra cosa. ¿Sí? Ok. Vaciar el evangelio de su verdadero contenido. ¿Cuál es la verdadera esencia del evangelio? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la verdad sintetizada del evangelio. ¿Vamos bien? Ok. No es ni que Él quiere que tú seas sano físicamente, porque pues, ya vieron los 10 leprosos. Nomás uno se salvó y los otros 9 recibieron sanidad, pero no fueron salvos. Se fueron. Jesús dijo, ¿y dónde están? ¿Dónde están los otros? ¿Qué no fueron 10 los sanados? Se fueron sin salvación. Se fueron sanos, bendecidos. Esos fueron por su milagro. Venga por su milagro. Y se fueron. Entonces, vaciar el evangelio de su verdadero contenido es denigrarlo, hermanos. Es injuriarlo y ultrajarlo. Y esto es lo que le quita la eficacia a la cruz de Cristo. Cuando se dice la cruz de Cristo, significa el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte en la cruz. ¿Por qué
¿por qué lo vuelve ineficaz? ¿Por qué vuelve ineficaz la cruz de Cristo o el sacrificio de Cristo? Porque al ser el Evangelio, en su esencia, el único mensaje que puede salvar a las personas, cuando se le despoja de su verdadero sentido, entonces ¿cómo puede ser salva la gente? No pueden ser salvos. Mire, conferencias como estas, el olvido de la cruz. Ay, ¿qué es eso? Así dicen los cristianos, muchos. Ay, ¿qué es eso? El olvido de la cruz. Aquí traigo la mía, mira. Se burlan, y son cristianos que van a las iglesias. Ay, no, esos mensajes condenatorios, esos mensajes, no. Pero miren, si se hubiera anunciado en internet o puesto una manta allá afuera, venga a la conferencia cómo ser exitosos en los negocios. No, hombre, hasta los colgamos a la gente de tanta que llega, porque a la gente le interesan las cosas terrenales, no les interesa el evangelio, lo que realmente es la esencia. Entonces muchos predicadores, con tal de meter gente a sus iglesias, vacían el evangelio del verdadero contenido, lo ultrajan, lo denigran. Entonces les enseñan a cómo ser exitosos y cómo ser amigos del gobernador y cómo meterse con los diputados y todos esos rollos, y la gente le gusta eso. Entonces al final les dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo? Todos levantan la mano. Yo, dicen, pásele aquí. Entonces pasan al frente, levante sus manos y levantan sus manos. Repita conmigo esta oración: Señor, perdóname de todos mis pecados, me arrepiento, quiero ser tu hijo, soy tu hijo. Y ya, amén, ahora ya eres hijo de Dios. Y no, esto está bueno, fíjate, me va a hacer rico. Pero cuando les hablaron, ¿de qué se van a arrepentir si no oyeron el evangelio? A ver, ¿de qué? De nada. ¿Son salvos? No, porque ese no es el evangelio. Y esas son palabras de sabiduría humana. Y si yo no les vengo a hablar así, dijo Pablo, para que no se haga ineficaz la cruz de Cristo o la muerte de Cristo. Si te entregas a Cristo, Él te hará rico, poderoso y exitoso. Amén, dicen todos. Este tipo de mensajes vacía el evangelio de su verdadero significado. Lo denigra, lo injuria, lo ultraja, lo pisotea y neutraliza la eficacia de la cruz de Cristo. La neutraliza. En todos aquellos que escuchan este tipo de evangelios. ¿Por qué? Porque son una vil mentira y no es la esencia del evangelio. Pongan una señal ahí en su Biblia en 1 Corintios y vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 1. Gálatas 3:1. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que estoy compartiendo. Gálatas 3:1. Dice así: oh Gálatas insensatos, necios, torpes, y hay algunas versiones que dicen un poco más fuerte. Oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar aquí en el griego significa hechizar con palabras. Son como los merolicos de los mercados. ¿Se han visto un merolico? Que dicen, este frasquito contiene la última medicina, viene de la India, tómela, le quita el cáncer, la diabetes, el glaucoma. Y la gente se empieza a amontonar. Un día andábamos allá en Guadalajara, en el mercado San Juan de Dios, y estaba uno de esos. No, hombre, tenía un montón de público. Y luego dice mi hijo, oye, ¿qué está diciendo? Vente, vamos para que veas. Y ahí estaba la gente, oiga, entonces me sana. Y estaban los paleros, ¿no? No, sí, yo me sané de SIDA, yo tenía SIDA y tomé la medicina esa y me sanó. Y un montón de gente y habla. Y los empieza a hechizar con las palabras que dice. Al final todos le creen. ¿Cuántos quieren? Es las últimas que me quedan. No pierda la oportunidad. ¿Y qué se me figura? Los que dicen, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y la gente no se para, ¿verdad? Le doy 5 minutos.
Y se pone a orar y ya lleva media hora y todavía nadie se para. Y ándale, mire, ahí está Cristo afuera tocando en su corazón. Está lloviendo, déjelo entrar. Cristo está muriéndose de frío. ¿Qué es eso? O sea, presentan a Jesús como que si nosotros le hiciéramos un favor a Él por dejarlo entrar a nuestro corazón, por favor. ¿De dónde sacaron eso? Pura sabiduría, mano, puro despojo del evangelio, ¿entienden? Así no predicaba Pablo. Él predicaba el evangelio. Y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Dice una versión, para no obedecer a la verdad. ¿Cuál verdad? A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, ¿como qué? Crucificado. Pues es que esa es la esencia, que Cristo vino al mundo a morir por todos nosotros. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Y les hace unas preguntas bien obvias las respuestas. Dice: a ver, ¿recibieron el Espíritu Santo por hacer buenas obras o las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por oír con fe, ¿no? Porque la fe viene por el oír. Ok. Dice versículo 3: tan necios sois, tan torpes son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué significa empezar por el Espíritu y acabar por la carne? Empezar por el Espíritu significa aquí que escucharon el verdadero mensaje del evangelio, pero después llegaron otros predicadores, falsos apóstoles, y cambiaron el mensaje y les dijeron que si ustedes hacían buenas cosas, Dios los iba a bendecir. Si tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Versículo 4: tantas cosas habéis padecido en vano. Ellos habían sufrido ya por causa de Cristo. Dice: si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, o que nos da el Espíritu, lo hace y hace maravillas entre vosotros, milagros y muchas cosas. Les hace una pregunta: ¿todo esto lo hace Dios? ¿Lo hace porque ustedes hacen obras buenas cosas, o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por oír con fe. Pero ¿cuáles los evangelios que hoy se escuchan? ¿Cuántos necesitan un milagro? Pues todos. Dígame, ¿quién no necesita de Dios? Bueno, del tamaño de su necesidad es la ofrenda que usted va a pasar a dar. Entonces, a ver, entonces ya no es por fe, sino es comprarle al Señor. Bueno, yo te voy a dar una lana, Señor, pero sana a mi hijo. ¿Saben cómo se llaman? Es exactamente lo mismo que las indulgencias que vendían allá desde tiempos inmemoriales, y por las cuales los reformadores se opusieron y decían: ¿cómo no podemos vender las bendiciones de Dios? Son regalos de Dios y Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? El evangelio es gratuito, no se pueden vender las bendiciones de Dios. Pero ¿qué hacen los falsos apóstoles hoy? Te venden las bendiciones de Dios. ¿Pero a cambio de qué? Que traigas más dinero al altar de Dios. Es para sus bolsillos. Pero la gente es muy inocente. Algunos son muy ignorantes. ¿Por qué? Porque los hechizan como el merolico de los mercados, con promesas falsas, no son verdaderos. Pablo lo está diciendo aquí, ¿lo alcanzan a ver o no? A ver, Dios hace maravillas con ustedes porque hacen buenas cosas, porque dan dinero, por esto, lo otro, o porque oyeron y creyeron. Pues porque creyeron, ¿no? ¿O no? La salvación es un regalo de Dios, ¿no? Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Un regalo que nadie merece. Ok, si Dios nos dio lo más grande que podía tener, que era su Hijo, nos lo dio, y nada más por creer, sin cobrarnos nada, sin nada,
nos dio a su Hijo y nos regala la salvación. ¿De cuándo acá ahora tenemos que comprar nosotros las cosas, los favores de Dios? ¿De cuándo acá? Son evangelios despojados, o son enseñanzas despojadas del verdadero sentido del evangelio. Fíjate el versículo en capítulo 4 de Gálatas 4:10, versículo 10, 4:10, Gálatas 4:10. Fíjate, ellos habían caído ya en los rituales otra vez. Dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ya se habían vuelto a los rituales, a lo ceremonial, ¿sí? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí en vano tiene otro significado, ¿sí? Tiene el significado de he trabajado inútilmente. ¿Por qué? Porque a ustedes se les presentó a Cristo, pero llegaron otros falsos apóstoles, cambiaron el mensaje del evangelio y ustedes les creyeron más a aquellos. Eso fue lo que pasó. Los falsos apóstoles habían entrado a la iglesia de Galacia y con su mensaje hicieron vana la cruz de Cristo, neutralizaron el evangelio porque lo vaciaron y lo despojaron de su verdadero significado. Fue entonces que volvieron vana la cruz de Cristo, porque los hicieron volver a los rituales, a las ceremonias, a cosas raras. A ver, les vamos a pasar un papelito, dicen hoy, y todos tienen un papelito y una pluma. Ahora escriba sus pecados. Y ahí está la gente escribiendo sus pecados. Ahora los vamos a clavar aquí en esta cruz, ¿verdad? Y el Señor va a borrar sus pecados. A ver, señor predicador, discúlpeme, mis pecados fueron perdonados cuando yo me arrepentí de ellos y cuando recibí a Cristo en mi corazón. No tengo por qué volver a recordarlos. Cuando el Señor dice: no traigáis a la memoria las cosas pasadas, porque como tus pecados fueron, si tus pecados eran como negros, como blanca lana, serán emblanquecidos. Entonces, ¿por qué volver a traerlo? Eso es un ritual totalmente inútil, ¿entienden? Vano, sin eficacia. Nosotros no estamos llamados a recordar nuestros pecados, estamos llamados a recordar al que perdonó nuestros pecados. Esa es otra cosa. Todo mensaje que se centra en satisfacer y hacer sentir bonito y bien a las personas es un mensaje que no salva ni transforma. ¿Por qué? Porque hace a un lado el mensaje de la cruz y porque lo vacía de su verdadero significado. Martín Lutero, que fue el consumador de la reforma de la iglesia en el siglo XVI, dijo así: si el evangelio que predicas no hace sentir mal a los que te oyen, entonces no estás predicando el verdadero evangelio. Porque solo dos cosas suceden cuando se predica el evangelio: o te conviertes o te enojas. No hay otra más. Si tú lo oyes, lo crees, te conviertes, te convicta y pides perdón a Dios. O dices: ay, sí, ¿qué se cree? ¿A poco él no peca? ¿A poco el que habla no peca? ¿A mí qué me viene a decir? Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y se ensoberbecen, pero siguen yendo a la iglesia, nada más para callar su conciencia. A ver, les voy a hacer unas preguntas bien obvias, así como Pablo se las hizo a los Gálatas. ¿Están listos? Ustedes me responden. La pregunta es esta. En realidad son dos. Número uno: ¿a qué vino Cristo? ¿A hacernos líderes exitosos o a morir por nuestros pecados para librarnos del infierno? No se necesita ni siquiera primero de primaria para entender esto, ¿verdad que no? A ver, ahí va otra pregunta. ¿Cristo murió por nosotros para que ocupemos los mejores puestos en las empresas o para que seamos transformados a su imagen?
Ay, mire, qué sabiduría tiene, qué entendimiento tan claro tenemos. ¿Verdad que no es difícil entenderlo? O responderlo. Otra pregunta: ¿Cristo murió por nosotros para que sigamos viviendo en adulterio, en fraude, en borracheras? ¿O murió por nosotros para apartarnos del pecado? Entonces, ¿de cuándo acá un pastor permite música del mundo dentro de la iglesia para que bailen los hermanos? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues las respuestas son bien obvias, ¿no? Son muy obvias. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debemos predicar? El evangelio, que no se nos olvide la cruz, o que no se nos olvide el mensaje de la cruz. Si hablamos otras cosas que no sean el mensaje del evangelio, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Y también, como se nos olvidó la cruz, se nos puede olvidar también que un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Hay gente que me dice que yo soy muy exagerado en lo que predico. Ay, usted exagera, usted es muy amarillista, dicen. Usted es muy legalista, dicen otros, ¿no? Usted es así como muy exagerado. Bueno, les aseguro una cosa: o se pueden imaginar cuando llegue el día en que vamos a rendir cuentas delante de Jesús. Y ahí estamos todos, ya llegó y todos, ¿verdad? Entonces me dice: a ver, Chuyo Olivares, ven para acá. Y yo paso allí, ¿verdad? Entonces el Señor me dice: tengo algo contra ti. Yo le digo: ¿qué, Señor? Me tomaste muy en serio. Ay, no era para tanto, era... ¿Por qué no los entretenías? Me tomaste demasiado en serio eso de que vive para Cristo, camina en santidad, en obediencia, ama a tu esposa, perdona al que te ofende. Eres un exagerado al infierno. ¿Se pueden imaginar eso? Por supuesto que no. Pues eso es lo que muchos dicen hoy. Exagerado, exagerada. Ay, hermano, usted es bien exagerada, dice. ¿Qué? ¿No nos podemos dar nuestra desbalagadita por ahí? Ay, no es exagerado. Bueno, ya veremos el día final. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, vayan ahí. 1 Corintios 2:1, mire lo que Pablo dijo. Dice: así que, hermanos, ¿para quién les está hablando? Para los hermanos, ¿no? Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, el testimonio de Dios es el evangelio, la obra de Cristo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjate el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el evangelio es el poder de Dios para salvación. Ahora, estos mismos versículos, pero en una versión que es la versión en lenguaje actual, una traducción muy, muy interesante, se lee así los mismos versículos que acabo de leer. Escuche, dice: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles el mensaje de Dios, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos, como aquel predicador que dijo: hermanos, hoy les voy a hablar sobre la tabernaculización del Paracleto en el Homo sapiens. Y todos: ay, qué tremendo va a estar esto. Tan fácil como de decir el Espíritu Santo dentro del creyente.
La tabernaculización del Paracleto en el Homo sapiens. Y así hay algunos que quieren impresionar a la gente. Y dice, no, yo no traté de impresionarlos a ustedes. Dice versículo 2, al contrario, decidí hablarles solo de Cristo. Me gusta esta versión. Y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Pero yo no fui a ustedes como un sábelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera a ustedes por medio de la predicación. Y así ustedes creyeran en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios que vive en el Evangelio. Oh, me gusta esa. Vamos a Romanos 1:14. Romanos 1:14. Aquí Pablo dice lo mismo, pero a los romanos. Fíjate lo que dice Romanos 1:14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué significa? Yo debo de predicar el evangelio parejo, ¿sí? Sin mirar condición social, condición económica, condición, nada, no, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué les parece? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dijo eso? Esa frase hay que situarla en el contexto de lo que vimos anoche. ¿Por qué les era vergonzoso oír el mensaje de un Dios que habían matado, cuando los paganos, los griegos muy sabios que tenían sus dioses, dicen, si los dioses no mueren, ¿cómo me vienes a hablar de un Dios que se murió? Y luego lo escupían, lo bofeteaban y se quedaba manso y no decían nada. No me vengas a... ¿Qué es eso? ¡Qué locuras! Entonces eso se llegó a llamar la vergüenza del evangelio, porque a los que predicaban el evangelio se burlaban de ellos. Entonces les provocaba vergüenza y lo empezaban a diluir, lo empezaban a cambiar y se volvía como la Coca-Cola que dijimos anoche, ¿verdad? Los que no estuvieron, Coca-Cola, pues la normal primero, después fue Coca-Cola Light, después Coca-Cola Cero. Y cero evangelio ahora. Todavía algunos andan en Light, pero van rumbo a cero, ya sin contenido, sin nada de lo que es original. Volvamos a 1 Corintios 1:17, porque ahí estamos viendo que Pablo decía, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18, ahí está. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es sinónimo del mensaje del evangelio, ¿sí? Y esta palabra de la cruz, de la cual muchos se avergüenzan y se olvidan por tanto de la cruz, dice, esta palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora aquí la palabra locura resalta, es locura. ¿Qué significa? Es locura. Bueno, la palabra locura viene de un término griego que significa insensatez, algo sin sentido, irracional, una tontería. A los sabios griegos y a los religiosos judíos, lo que predicaban los cristianos de aquel tiempo les sonaba tonto, les sonaba irracional, loco, ¿sí? Los Corinto
era parte de Grecia, sigue siendo parte de Grecia. Corinto, Grecia, tenían digamos, la honra de haber tenido a por lo menos 3 de los filósofos más famosos de la historia: Aristóteles, Platón y otro que anda por ahí. Y ellos tenían un abolengo de gente bien sabia, ¿sí? Que decían cosas interesantes, ¿sabes? Pero se aventaban una de cal y una de arena. Pero estaban bien, se ufanaban de su gente sabia. Bueno, los corintios estaban acostumbrados a oír la sabiduría de los sabios de aquel tiempo, de los filósofos. Por eso Pablo les decía: yo no vengo a hablarles con palabras de humana sabiduría. Ustedes están acostumbrados a que les va a hablar el filósofo fulano de tal. Ay, a ver, vamos a ver qué nuevo dicen. No, Pablo decía: no, yo no vengo a eso. Entonces, esa gente pensante, porque la palabra filósofo significa alguien que ama las palabras sabias. Entonces, pues hay algunos que dijeron cosas sabias. Por ejemplo, Epicuro, un filósofo famoso, 2 siglos segundo antes de Cristo, que Pablo lo citó. La cita esa de comamos y bebamos que mañana moriremos es un dicho de Epicuro. Pero fíjense, esa fue una de arena, pero otra de cal. Decía Epicuro cosas como, por ejemplo, decía: en lugar, dice, de pedir más cosas para ti, desear más cosas materiales, dice, bájale a tu ambición, a tu avaricia. Caray, pues tiene sentido, ¿no? O sea, en lugar de anhelar muchas cosas materiales, bájale a la avaricia. Bueno, pues tiene cierta sabiduría, ¿a poco no? Que hasta en cierto modo empata con la Biblia, ¿verdad que sí? Bueno, ok. Todos esos sabios, toda esa gente entendida, cuando escuchaban a los predicadores cristianos, a los apóstoles, y les hablaban, les vengo a hablar de un Dios, como cuando Pablo entró a Grecia precisamente, dice que su espíritu se enardecía de ver la ciudad entregada a la idolatría, y empezó a caminar y veía altares, ¿se acuerdan? A Zeus, Poseidón, Afrodita, todos los dioses griegos, de los cuales se sentían muy orgullosos. Hasta le llaman mitología. Fíjense, no, mitología, algo que no existe, pero para ellos eran sus dioses. Y Pablo empezaba a mirar, y de pronto vio una inscripción que decía: era un altar dedicado al Dios no conocido. Y bien sabio Pablo, bien sabio, dijo: no, de aquí me agarro. Dice: hey, de este les vengo a predicar, dice, del Dios no conocido, el cual hizo todo el mundo, y les empieza a predicar. Y todos dijeron: ay, qué cosas interesantes dice este hombre. Y lo llevaron al Areópago. ¿Qué era ese lugar, el Areópago o Areópago? Era un lugar donde disertaban los grandes filósofos, y le cedieron el lugar y se sentaron. Dijeron: ay, este trae cosas interesantes. Y les empezó a hablar: el Dios que hizo el cielo y la tierra es ese, el que ustedes no conocen. Y de pronto les habla de Jesús, que lo mataron, que lo crucificaron. Y cuando oyeron que lo crucificaron y que resucitó, dijeron: ya te escucharemos. ¿Qué mensaje tan extraño? ¿Cómo que los dioses no mueren? ¿Cómo que mataron a tu Dios? No, ya te escucharemos en otra ocasión. Y se fueron. ¿Por qué? Les pareció locura, algo irracional. Pues hoy, mira, a mí me ha tocado ir a convenciones de cristianos, entre comillas. Y cuando yo sí les digo, yo sí les voy a predicar el evangelio. No, hermano, es que mire, pues denos con todo. Dice: porque queremos volver al evangelio. Pero luego invitan a 2, 3 también que hablan puras tonterías. Una vez estaba en Costa Rica y prediqué la primera enseñanza, así como ahorita, ¿no?
Entonces había otro predicador bien conocido, americano él, pero son de esos que no oyen a otros predicadores. O sea, no, ellos están en el hotel y ya 5 minutos antes los traen, ¿no? No están alabando a Dios ni nada, ¿no? Entonces él no oyó mi mensaje, el mensaje que yo había compartido. Entonces era un lugar así un poco descubierto, como aquí estamos. Entonces yo lo vi cuando estaba allí, yo ya iba a terminar y él seguía inmediato. Entonces ya cuando oramos, inmediatamente lo suben y lo estaban traduciendo al español. Entonces dice el traductor: tomen su asiento. Y el predicador dijo: no se sienten, quédense de pie. Y yo me bajé y me senté allí para oír el mensaje, ¿no? Entonces nos quedamos todos de pie. Dice: ahora, vamos a hacer algo. El Espíritu Santo me está diciendo. Dice: saque su cartera. Y yo dije: no, aquí se va a armar. Porque yo ya había hablado un montón de cosas, de todos esos abusadores y ladrones y tranzas, y les había predicado el evangelio. Entonces vio la reacción y decía: saquen sus carteras. Y entonces yo volteé así de reojo, pues para ver qué onda. Había como 3,000 pastores, eran pastores. Bueno, de 3,000, cuando yo volteo así para ver qué reacción estaban teniendo, me estaban viendo a mí, así como diciendo: ¿qué hacemos? Y yo volteé y yo dentro de mí dije: pues ya en el evangelio, ya cada quien sabrá. Y lo vamos, saquen sus carteras, entonces, y levántenla. Entonces volteo así y de esos 3,000, como unos 400 la sacaron y la levantaron. Dice: ahora, los demás, los que no me están obedeciendo, los que no están obedeciendo al Espíritu, se van a perder de la bendición de Dios. Dice: ustedes los obedientes, ahora tome el billete más grande de la cartera. Y lo que me dice, él no sabía que yo era uno de los predicadores. Usted también, me dice: ¿por qué no saca su cartera? Y yo así. Bueno, ahí ya hay una confrontación, ¿a poco no? O sea, ya hay un momento difícil. Entonces sacan el billete más grande y lo dice: ahora agarre el billete, guarde su cartera, agarre el billete y mírelo fijamente. Y ahí están todos mirándolo, y muchos así nomás. Acaban de oír. Y algunos diciéndole: ¿qué onda contigo? Acabas de oír. ¿Qué? Ahí está con el billete. Dice: ahora le vas a decir esto al billete. Háblale al billete y dile: multiplícate. Y ahí están algunos pastores: multiplícate. El dinero vendrá a manos llenas para ustedes, dice, y los demás se quedarán en la miseria. Dice: ahora vamos al mensaje. Gritó, cantó, pero nunca predicó el evangelio. Cuando termina, había un receso, como ahorita vamos a tener un receso. Entonces yo salgo y estaba el doctor Armando El Ducin, también era otro de los predicadores, y se nos abalanzan los pastores y nos dicen: no nos anden trayendo este montón de... No, nosotros somos invitados, díganle, aquellos son los organizadores. Se armó bien tremendo, y que van y le reclaman: no nos vuelvan a traer estos ladrones. ¿Cuáles? ¿Chuy, Armando o estos? No, los organizadores estaban, no sabían qué hacer. O sea, hay una confrontación, no es fácil, hermanos. Entonces cuando Pablo, Pedro, los apóstoles predicaban el evangelio, a Esteban, ¿ya vieron lo que le pasó a Esteban? Lo mataron en su primer conferencia. Lo apedrearon. Les dio una cátedra de conocimiento del Mesías. Les habló desde Génesis, Moisés, Abraham, y llega a Cristo y dice: a quien vosotros crucificasteis, pero Él es el que ha venido a perdonar vuestros pecados. Dice que crujían los dientes y lo empezaron a apedrear. O te conviertes o te enojas. Espero que qué bueno que las piedras que hay aquí están pegadas al piso.
Allí no las puedes agarrar. Y yo salgo corriendo. Ay, dice, porque la palabra de la cruz, Corintios 1:18, es locura. Claro, es locura, pero ¿a quiénes? A los que se pierden, hermanos. ¿Sí? Para los judíos también era un mensaje escandaloso, lo mismo que para los sabios griegos. ¿Por qué? Pues porque era inaceptable que el Mesías, el ungido de Jehová, muriera en una cruz. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley que vimos anoche: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para los judíos la crucifixión descartaba definitivamente que Jesús pudiera ser el Mesías. Lo descartaba, no llenaba sus parámetros. Por eso era una locura para ellos. Los judíos jamás habían pensado en un Mesías golpeado, humillado, molido a golpes, abuchado, derrotado en una cruz. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como explicamos ayer, era la muerte más vergonzosa y humillante de ese tiempo. Ellos esperaban un Mesías glorioso, poderoso, así como Napoleón sentado en un caballo blanco y se monta en un burro. No, debería de haber usado un Cadillac. Usó un burro. ¿Es un burrito qué? Pero el caballo blanco de Napoleón. No, así debería de haber venido y que nos liberara de Roma. Pero ese Mesías derrotado, que locura. Claro, para los griegos y los romanos el mensaje de la cruz era esa insensatez, esa locura. Los dioses del Olimpo no venían al mundo a sufrir, ellos venían a gobernar. Ellos eran triunfadores, victoriosos, poderosos y exitosos. ¿Saben que las Olimpiadas se originaron en honor de Zeus, el padre de los dioses? Y Zeus representa el poder, la superioridad, la sabiduría y el éxito. ¿Saben a quién se está predicando hoy? A Zeus. ¿Cuántos dicen amén? Se está predicando en su gran mayoría de las iglesias, se predica a Zeus. No se está predicando a Jesús. ¿Por qué? Pues ¿cómo? Y si se habla de él, dicen que usaba ropa de Hugo Boss. Dicen que usó el medio de transporte el mejor que había, el burrito. ¡Qué ignorancia! El mejor transporte era un camello. Entonces, ¿cómo buscar la salvación en uno que no había podido ni salvarse a sí mismo? ¿Se acuerdan que le dijeron, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos? No puede. Y todavía el ladrón, el que sí merecía estar ahí, dijo, a ver, si eres el hijo de Dios. Y ahí está sufriendo, ¿verdad? También. A ver, sálvate y sálvanos. Y el otro así le dice, cállate la boca, le dice. Tú y yo merecemos, pero este hombre era justo. Y Jesús le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo mira y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, esos dos representan al que cree y al que no cree. No hay más. El que estando tan cerca de Jesús y sabiendo que era inocente, nadie le podía achacar nada. Todos pagaron a los testigos. Todo eso se sabe por la Biblia. Y ni así dijo, no, sálvate y sálvame. Se burló, no creyó. Locura, insensatez, pero para los que se pierden. Y Pablo dice en el versículo 18, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es que poder de Dios. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba o el entendido en las cosas de la ley? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, el que contendía con argumentaciones. ¿Dónde está? A ver, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, puesto que la desecharon, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, su sabiduría humana. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué?
Fíjate cómo Pablo le dice, por la locura de la predicación. O sea que estamos bien locos, hermano. A los mismos corintios les dijo, si estamos cuerdos es para los hombres, y si estamos locos es para Dios. Bendita locura, ¿no? ¿Cuántos locos hay aquí? Aleluya, esto es un manicomio. Simplemente porque hemos creído el evangelio. Pues sí, estamos locos, somos exagerados y, ¿verdad? Nos perdemos de las grandes bendiciones, ¿verdad? ¿Será? 1 Corintios 1:22, vamos al final. Porque los judíos piden señales. Los judíos querían ver señales. En Mateo 12:38 dice que le dijeron a Jesús, algunos de los escribas y de los fariseos, le dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Aquí señal en el griego significa hechos poderosos, milagrosos, notorios. Ellos querían ver señales de un reino triunfante con un despliegue de poder, como lo que hacen hoy algunos, que avientan una Biblia, a ver, pasa aquí la línea del poder. Fíjate nomás que y los otros. No, es que uno ve eso y dice, es que, ¿qué? ¿Fue mejor esposo después de ahí? ¿Fue mejor padre de familia? ¿Fue un hombre más considerado, misericordioso? Pues nomás se cayó. Pues, la gente quiere ver señales, quiere ver milagros, circo. Esas eran las cosas que los judíos esperaban. Jesús era bien diferente. Él era manso y humilde, que evitó intencionalmente todo lo espectacular. ¿Nunca se han fijado, se han preguntado por qué Jesús caminó sobre las aguas en la noche, cuando nadie lo vio? Nada más los discípulos que iban en la barca. Si él hubiera querido hacer un despliegue así, espectacular, les hubiera dicho, hey, miren, pasemos al otro lado, y él se hubiera ido caminando y todos, porque él sabía que los milagros no cambian a nadie. Él nunca basó su mensaje en los milagros. Y dice, a ver, danos señal, a ver, señales poderosas. Ellos habían oído que Jesús había multiplicado los peces y los panes. Ahí es diferente, porque allí era alimentación, allí era, tengo misericordia de ellos, no los quiero mandar sin comer. No se parecía nada ese Jesús manso y humilde al que ellos esperaban. Él sirvió a los necesitados, terminó en una cruz, ¿sí? No se parecía nada a la imagen que se habían forjado del Mesías. Pero Jesús no les concedió sus caprichos a estos que querían señales, no les satisfizo su morbo materialista. En Mateo 12:39 Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal? La señal. Ahí está, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Cuál es la señal que sobrepasa cualquier otra? Su muerte y resurrección, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el mensaje esencial? Su muerte, resurrección. Así de simple, hermanos. Los judíos piden señales, volviendo a Corintios 1:22, y los griegos buscan sabiduría. Sí, pues ellos estaban bien acostumbrados a oír este tipo de predicaciones. Pero nosotros, versículo 23, predicamos a Cristo. ¿Cómo? ¿Cuál Cristo? ¿El Cristo en una patineta? ¿O en una moto Harley? ¿O en un auto, en un Corvette? Con su pelo así volando, con lentes Ray-Ban. Así muchos lo ponen a Cristo. O oyendo su iPod. En Guadalajara hicieron una campaña que se llamó Vive lo Rojo.
Vive lo rojo. Cuando convocaron a esa campaña, ¿y qué es eso de Vive lo rojo? Entonces salen unos pastores, no, es que Dios nos reveló que si ponemos cartelones con una foto de Jesús, y pusieron a Jesús así en una patineta para que se identifique con los chavos, oyendo así con su iPhone y así oyendo, para que se identifique con los jóvenes también, ¿no? Y así muchas figuras de Jesús, pero el fondo era rojo. Rojo, sí, porque el Señor nos reveló que cuando la gente mire el color rojo y la imagen de Jesús, se identifica el hombre grande, el anciano, el joven, el niño, y vean el color rojo que simboliza la sangre es de color rojo, la gente se va a entregar a Cristo. Y había como 400 pastores y gritaban todos amén, decían. Y ellos aseguraron, esto fue en el 2009, por allí. Dice, y Dios nos mostró que todo Guadalajara, todo Jalisco se va a entregar a Cristo. Entonces, yo le dije a uno de esos pastores, oye, no fue en público, no, se lo dije así, ¿de veras creen eso? Dice, claro, por fe, dice. Le digo, oye, entonces de aquí a diciembre, estábamos como en marzo, de aquí a diciembre todos los jaliscienses se van a convertir, todos, dice. Llenaron la ciudad de espectaculares. ¿Que se gastaron un dineral? Le dije, entonces se van a convertir todas las Chivas del Guadalajara, todos, dice. Hasta los del Atlas, los del América que le van, todos se van a, se van a convertir los políticos, todos. ¿En serio? Híjole, qué tremendo tener políticos cristianos, ¿no? Que ya no trancen tanto. Se van a convertir todos los homosexuales de Jalisco, todos. Hasta el cardenal Sandoval Iñiguez también. Híjole, no. Le digo, no, pues o no crees. No, porque eso no enseña la Biblia. La Biblia dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, es por medio de la predicación, no con fotografías ni espectaculares. Yo le dije, la única manera en que un homosexual, un adúltero, un ladrón pueda cambiar su vida es oyendo el mensaje del evangelio, no viendo fotitos de Cristo con iPad o en patineta o en una Harley. Eso no es el Cristo de la Biblia, hermanos. Entonces la gente ha creado imagen de un Cristo como los judíos, un Cristo que venía en caballo blanco. Nunca vino así. No es el Cristo que está en la Biblia. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y cómo es el Cristo crucificado? Deshecho por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ese es el Cristo de la Biblia. Para los judíos, dijo Pablo, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, Cristo es el poder de Dios. ¿Cuántos aman a Cristo? Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo que Dios quiere, en quien pongamos nuestra fe. Ese es el Cristo que debemos de predicarle a la gente. Ese es el mensaje de la cruz que se ha olvidado. Gracias al Señor por su palabra, que podemos ir y traer a la memoria el mensaje de la cruz. Amén. Oremos para irnos a un receso. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, es clara, no hay ambigüedades. Lo principal que la iglesia debe hacer es predicar el mensaje del evangelio, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Señor, oramos por los pastores aquí en Casa de Oración Tepic, por Adolfo y su esposa Lisette, y por aquellos que tú estás levantando, Señor, para que cada vez que se paren en este lugar, prediquen la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, siempre. Esto va a traer salud espiritual para los oyentes,
Va a traer salvación, transformación, liberación. Que no se avergüencen de la palabra de la cruz, porque justamente ahí es donde radica el poder de Dios para salvación. Gracias, Señor, por traernos a la memoria el mensaje de la cruz. Que no se nos olvide la cruz de Cristo, el sacrificio de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.